¿Alguna vez has comprado una planta hermosa, la has puesto en una maceta nueva, la has regado con amor y en pocas semanas se ha muerto de forma inexplicable? Seguramente te has culpado a ti mismo. Pero, ¿y si te dijera que el 99% de las veces el asesino es algo en lo que ni siquiera piensas? Hoy vamos a hablar del sustrato, y te prometo que al final de este vídeo vas a ver la tierra de tus macetas con unos ojos completamente diferentes. De hecho, te voy a revelar un secreto. Esa bolsa negra que compras en el supermercado y que dice tierra para macetas, en realidad muchas veces no contiene ni un solo gramo de tierra real. Suena a locura, ¿verdad? Pues acompáñame, porque hoy vamos a destapar la gran mentira de la jardinería y te enseñaré cómo darle a tus plantas exactamente lo que necesitan para explotar de vida. Déjame en los comentarios si alguna vez has usado tierra de la calle para rellenar una maceta. Sé sincero, todos lo hemos hecho alguna vez. Para entender este mundo, tenemos que viajar un poco al pasado. Desde que el ser humano empezó a cultivar alimentos, hace miles de años, nos dimos cuenta de que las plantas crecían mejor en ciertos lugares. Pero el verdadero problema comenzó cuando decidimos meter la naturaleza dentro de nuestras casas. Los antiguos egipcios y los romanos ya intentaban cultivar plantas exóticas en recipientes cerrados, y rápidamente se encontraron con un muro enorme. La tierra del suelo, la que pisamos todos los días, se convertía en una piedra dura como el cemento cuando la metían en una vasija y la regaban. Las raíces se asfixiaban y las plantas morían. Fue entonces cuando los jardineros entendieron un concepto crucial. Un contenedor no es un ecosistema natural. No tiene lombrices moviéndose libremente, no tiene ciclos de congelación y descongelación, y no tiene un drenaje infinito. Necesitaban inventar un medio artificial que imitara las mejores condiciones del suelo natural, pero que funcionara dentro de los límites de una maceta. Así nació el concepto de lo que hoy llamamos sustrato. Un medio de cultivo diseñado científicamente para dar soporte, aire y agua. Entonces, ¿qué es exactamente el sustrato? Piensa en el sustrato como un colchón de alta tecnología para las raíces de tus plantas. No es simplemente un montón de polvo oscuro. Es un medio de anclaje meticulosamente diseñado. La palabra sustrato viene del latín y significa literalmente lo que está debajo. En jardinería, se refiere a cualquier material sólido, distinto del suelo natural in situ, donde las raíces pueden crecer y sostener a la planta. Imagina el sustrato como la base de operaciones de un ejército. Si la base es inestable, no hay agua potable y no hay oxígeno. El ejército cae. Lo mismo pasa con tu planta. Un mito muy común es pensar que el sustrato es sinónimo de tierra. Pero esto es completamente falso. La tierra natural contiene arcilla, arena, limo y una gran cantidad de patógenos o semillas de malas hierbas. El sustrato comercial, por otro lado, es una mezcla estéril. Está creado en fábricas o laboratorios agrícolas, combinando diferentes ingredientes naturales o minerales. Su objetivo principal no es solo alimentar a la planta. Su misión más crítica es mantener un equilibrio perfecto entre la retención de humedad y la entrada de aire. Porque sí, las raíces también necesitan respirar. Si las ahogas, se pudren. Por eso, el sustrato es mucho más que tierra. Es ingeniería botánica en una bolsa. Vamos a desmontar ahora mismo el error más grande de todos: el mito de la tierra del jardín. Muchos principiantes piensan que pueden salir al patio con una pala, llenar una maceta con tierra del suelo y plantar unas semillas. Piénsalo bien. Suena lógico, ¿verdad? Si la planta crece afuera en esa tierra, debería crecer adentro en la misma tierra. Pues no. Este es el camino más rápido hacia el fracaso absoluto. Imagina que tomas una esponja mojada y la aprietas con todas tus fuerzas dentro de un vaso. Eso es exactamente lo que le pasa a la tierra de jardín en una maceta.
El suelo natural depende de una red inmensa de insectos, hongos, bacterias y variaciones climáticas para mantenerse suelto y aireado. Al sacarlo de su entorno y confinarlo en un recipiente de plástico o barro, esa tierra pierde su estructura. Se compacta con cada riego. Se vuelve un bloque de barro sólido. Las raíces de tu pobre planta quedan atrapadas en una prisión sin oxígeno. Además, esa tierra de afuera está llena de esporas de hongos, huevos de insectos y bacterias que en el ambiente cálido y cerrado de tu casa se multiplicarán sin control. Por eso, nunca, jamás, uses tierra del suelo para tus macetas de interior. Necesitas un medio específicamente diseñado para contenedores. Para entender cómo funciona este medio ideal, debemos conocer a sus protagonistas. El primer componente estrella es la turba. Seguramente la has visto. Es ese material marrón oscuro, ligero y esponjoso que forma la base de casi todos los sustratos comerciales baratos. Pero, ¿qué es la turba en realidad? Imagina un pantano frío en el norte de Europa o Canadá, donde el musgo muere y se acumula bajo el agua durante miles de años sin pudrirse del todo por la falta de oxígeno. Eso es la turba, un material a medio descomponer. Su superpoder es la retención de agua. Puede absorber hasta 20 veces su peso en líquidos. Es como una superesponja mágica. Mantiene las raíces húmedas durante días. Además, es muy ligera, lo que evita que las macetas pesen 1 tonelada. Sin embargo, tiene un lado oscuro. La turba es muy ácida, por lo que a menudo las fábricas tienen que añadirle cal para neutralizarla. Y hay otro problema enorme. La extracción de turba está destruyendo ecosistemas milenarios. Tardan siglos en formarse apenas unos centímetros. Por lo tanto, aunque es increíblemente útil y barata, no es la opción más amigable con el medio ambiente. Muchos jardineros modernos están intentando dejar de usarla. Y aquí es donde entra nuestro héroe ecológico, la fibra de coco. Este es el segundo gran componente base de los sustratos modernos. Imagina la cáscara dura y peluda de un coco tropical. Durante décadas, la industria alimentaria tiraba montañas de estas cáscaras a la basura. Hasta que alguien brillante descubrió que si las trituras y las lavas, obtienes un material milagroso para las plantas. La fibra de coco ha revolucionado la jardinería. Funciona de manera muy similar a la turba, retiene muchísima agua, pero con una ventaja espectacular. Incluso cuando está completamente empapada, mantiene bolsas de aire en su interior. Esto significa que es casi imposible ahogar a una planta si usas fibra de coco pura. Las raíces respiran felices mientras beben. Además, se rehidrata muy fácilmente. ¿Alguna vez has dejado secar un sustrato de turba y el agua resbala por los lados sin absorberse? Con el coco eso no pasa. Absorbe el agua al instante, como magia. Y lo mejor de todo es que es un recurso totalmente renovable. Los cocos crecen rápido. Es el ejemplo perfecto de cómo podemos usar un desecho industrial para crear vida. Hoy en día, los mejores sustratos están sustituyendo la turba por fibra de coco. Pero un buen sustrato no solo necesita retener agua, necesita drenar. Y aquí es donde aparecen esas misteriosas bolitas blancas que siempre ves en la tierra comprada. Hablemos de la perlita. Muchas personas creen que esas bolitas blancas son trozos de plástico o bolas de corcho blanco barato para rellenar la bolsa. Este es un mito muy gracioso, pero falso. La perlita es en realidad un vidrio volcánico natural. Imagina un trozo de lava que contiene un poco de agua atrapada en su interior. Las fábricas toman este mineral y lo calientan a casi 1000 grados centígrados. El agua del interior se evapora de golpe y la roca hace explosión, como si fuera una palomita de maíz. El resultado es esa bolita blanca, superligera y llena de microporos. Su función en el sustrato es vital. La perlita no retiene agua ni nutrientes.
Su único trabajo es crear espacio. Al mezclarse con la fibra de coco o la turba, impide que éstas se apelmacen. Crea autopistas subterráneas por donde el agua sobrante puede escapar rápidamente y por donde el oxígeno puede penetrar hasta las raíces más profundas. Sin perlita o sin algún material similar, el sustrato sería un fango mortal. Si ves un sustrato sin estas bolitas blancas, prepárate para problemas de pudrición. A veces, en lugar de bolitas blancas, verás unas pequeñas escamas doradas y brillantes en la tierra. Parecen trocitos de mica o confeti metálico. Esto es la vermiculita. Es otro mineral fascinante que se procesa con calor, expandiéndose en capas como un acordeón microscópico. Pero su función es muy diferente a la de la perlita. Mientras que la perlita es la reina del drenaje y la aireación, la vermiculita es la reina de la retención. Es como una caja fuerte para la humedad y los nutrientes. Imagina que tienes una planta que odia secarse por completo, como un helecho o una calatea. Si le pones mucha perlita, el agua se irá demasiado rápido. Aquí es donde brilla la vermiculita. Absorbe el agua y la libera lentamente, gota a gota, según la planta la vaya necesitando. Además, tiene una carga eléctrica natural que atrapa nutrientes como el potasio o el magnesio, evitando que se pierdan por los agujeros de la maceta cuando riegas. Es como un biberón de liberación lenta. Saber cuándo usar perlita y cuándo usar vermiculita es lo que separa a un jardinero aficionado de un verdadero experto. Si tu planta necesita raíces secas entre riegos, huye de la vermiculita. Ahora que tenemos la estructura, el colchón y la ventilación, necesitamos darle comida a la planta. Una base de turba o coco con perlita es excelente mecánicamente, pero está completamente muerta. No tiene nutrientes. Es como vivir en una casa preciosa, pero con la nevera vacía. Por eso, el siguiente componente esencial es la materia orgánica o el compost. El compostaje es la forma que tiene la naturaleza de reciclar. Imagina hojas secas, restos de manzanas, cáscaras de plátano y recortes de césped descomponiéndose gracias al trabajo incansable de bacterias y hongos beneficiosos. Al final de este proceso de meses, queda una sustancia oscura, rica, que huele a bosque mojado. Al añadir una pequeña porción de buen compost a nuestro sustrato estéril, le estamos inyectando vida. Le estamos dando vitaminas, minerales y, lo más importante, microorganismos. Estos microbios diminutos son como los chefs de la planta. Toman los minerales brutos y los cocinan para que las raíces puedan absorberlos fácilmente. Un sustrato sin materia orgánica es un sustrato inerte, donde tendrás que usar fertilizantes químicos constantemente. El compost aporta ese latido natural que transforma un simple soporte en un ecosistema vibrante en miniatura. Dentro de la categoría de la materia orgánica, hay un ingrediente que merece su propio pedestal. Es el santo grial de la jardinería urbana, el humus de lombriz. Si el compost normal es bueno, el humus de lombriz es magia pura. ¿Qué es exactamente? Bueno, para decirlo de forma clara y sencilla, es excremento de lombriz. Pero no te asustes, no huele mal ni es desagradable. Imagina granjas enteras donde miles de lombrices rojas californianas devoran restos orgánicos. Lo que sale por el otro extremo de estos incansables trabajadores es el abono orgánico más potente, seguro y equilibrado que existe en el planeta Tierra. Su textura es como la de los pozos de café, fina y sedosa. La gran ventaja del humus de lombriz frente a otros abonos es que es imposible quemar las plantas con él. Si pones demasiado fertilizante químico o incluso demasiado estiércol de caballo, matarás a tu planta por exceso de sales. Con el humus de lombriz, podrías plantar directamente en él y la planta crecería feliz. Aporta nitrógeno para el crecimiento de las hojas, fósforo para las raíces y potasio para las flores, todo envuelto en bacterias beneficiosas
que protegen a la planta contra enfermedades del suelo. Es oro negro. Hemos hablado de ingredientes, pero hay un concepto físico que domina todo esto: la porosidad. Vamos a detenernos un momento aquí porque es crucial. El mayor error conceptual sobre las plantas es creer que comen tierra. Las plantas no comen tierra. Beben agua con minerales disueltos y respiran gases. Imagina el interior de tu maceta como una ciudad bajo tierra. Para que funcione, necesita calles vacías. Esos espacios vacíos se llaman macroporos y microporos. Los microporos son los callejones estrechos donde el agua se queda atrapada por tensión superficial, lista para que la planta beba. Los macroporos son las grandes avenidas por donde el exceso de agua cae por la gravedad y por donde el oxígeno entra desde la superficie. Si tu sustrato es demasiado fino, como el polvo, solo habrá microporos. Retendrá muchísima agua, pero no habrá avenidas de aire. Las raíces se asfixiarán y morirán por falta de oxígeno. El temido pudrimiento de raíces no ocurre porque la planta beba demasiada agua. Ocurre porque no puede respirar bajo esa agua estancada. La arquitectura física de tu mezcla es 1000 veces más importante que los nutrientes que contenga. Un buen sustrato debe sentirse ligero y esponjoso, nunca denso ni lodoso. Este equilibrio entre agua y aire nos lleva directamente al concepto de retención versus drenaje. Es una batalla constante en cada maceta de tu casa. Y aquí está el truco. No existe el sustrato perfecto universal. El equilibrio correcto depende completamente del tipo de planta que tengas y de dónde vivas. Imagina que tienes un cactus del desierto y un helecho de una selva tropical lluviosa. Si usas el mismo sustrato para ambos, uno de los dos va a morir inevitablemente. Para el cactus, necesitas un sustrato con un drenaje extremo. Mucha arena gruesa, mucha perlita, piedra volcánica y casi nada de turba o compost. El agua debe entrar y salir como si pasara por un colador. Si la maceta retiene humedad más de 3 días, el cactus se pudrirá. Por el contrario, para el helecho, necesitas una mezcla que actúe como una esponja constante. Más fibra de coco, humus y vermiculita. Si el helecho se seca por completo durante un solo día, sus hojas se volverán crujientes y marrones. Además, tu clima local afecta. Si vives en un lugar muy caluroso y seco, querrás sustratos que retengan más agua para no tener que regar 2 veces al día. Todo es cuestión de adaptar la mezcla a las necesidades específicas. Pero la física no lo es todo. Hay un fantasma químico invisible en tu maceta que dicta si tu planta vivirá o morirá de hambre. Hablamos del nivel de pH, el potencial de hidrógeno. Este es un tema que asusta a muchos principiantes, pero es fácil de entender. Imagina que el pH es como el idioma que hablan los nutrientes. Si el nivel de pH es incorrecto, los nutrientes hablan en chino, y tu planta, que solo entiende español, se muere de hambre aunque esté rodeada de comida. La escala va del 0 al 14. El 7 es neutral. La inmensa mayoría de las plantas de interior y hortalizas prefieren un sustrato ligeramente ácido, entre un 6 y un 6,5. En este rango mágico, el nitrógeno, el hierro y el fósforo están desbloqueados y listos para ser absorbidos. Si el sustrato es demasiado alcalino, es decir, por encima de 7, el hierro se bloquea por completo. Las hojas de tu planta se volverán amarillas y pálidas, un síntoma clásico de clorosis. Por eso, muchos sustratos comerciales vienen ajustados de fábrica con calizas para garantizar ese 6 mágico. Si haces tu propia mezcla, usar turba, que es ácida, o coco, que es neutral, es una decisión química clave que afectará el futuro de tus macetas. Hablemos de lo que las marcas comerciales no siempre te dicen claro en la etiqueta. Los fertilizantes añadidos.
Cuando compras una bolsa genérica de sustrato universal en el vivero, por lo general no viene vacía de comida, viene dopada. Los fabricantes saben que queremos ver resultados rápidos y espectaculares en las primeras semanas para creer que su tierra es la mejor. Para lograr esto, le añaden pequeñas bolitas de abono químico de liberación lenta o nitrógeno de acción rápida. Esto es genial al principio. Tu planta nueva crecerá como loca durante el primer mes y medio. El problema es que esta comida mágica se acaba. Imagina que es como darle bebidas energéticas a un corredor. Funciona al principio, pero luego viene el bajón. A los 2 o 3 meses, ese sustrato comercial barato estará completamente agotado y agotado. Si tú no empiezas a abonar por tu cuenta con fertilizantes líquidos o añadiendo humus de lombriz por encima, la planta empezará a languidecer misteriosamente. Muchas personas creen que su planta enfermó, cuando en realidad simplemente se comió toda la despensa de la maceta y ahora está pasando mucha hambre. Nunca confíes en que un sustrato comercial alimentará a tu planta para siempre. Visto todo esto, es fácil entender por qué el concepto de sustrato universal es, en gran parte, una mentira del marketing. Sirve para plantas muy tolerantes, sí, pero cuando entramos en familias específicas, todo cambia. Tomemos como ejemplo los cactus y las plantas suculentas. Estas plantas han evolucionado durante millones de años para sobrevivir en entornos increíblemente hostiles, entre rocas y arena, donde llueve una vez al año. Poner una suculenta en un sustrato universal negro, rico y húmedo, es como obligar a un humano a vivir bajo el agua. Sus raíces delicadas se asfixian y se pudren a una velocidad alarmante. Un verdadero sustrato para cactus debería parecerse más a la grava de una construcción que a la tierra de un bosque. Más de la mitad de su volumen debe ser material inorgánico. Arena gruesa de río, gravilla, piedra pómez o arcilla expandida. Al regar, el agua debe salir por el fondo casi de inmediato, mojando solo ligeramente los pocos componentes orgánicos que tenga. Si aprietas un puñado de tierra para cactus húmeda y se queda apelmazada en forma de bola, tírala. Es una trampa mortal para tu suculenta. Necesitas que se desmorone instantáneamente entre tus dedos. Y si el mundo de los cactus te parece extremo, prepárate para conocer a las reinas del drama botánico, las orquídeas. Si sacas una orquídea de su maceta transparente y miras sus raíces, notarás que son gruesas, verdes y plateadas. No se parecen en nada a las raíces finas de un rosal. Esto se debe a que la mayoría de las orquídeas comunes no crecen en el suelo natural. Son plantas epífitas. Imagina una selva tropical húmeda. Estas plantas viven agarradas a las ramas altas de los árboles, con las raíces colgando en el aire húmedo. Si las plantas en tierra negra normal, las estás enterrando vivas. Morirán en días. Por eso el sustrato para orquídeas ni siquiera debería llamarse sustrato. Es, literalmente, una ensalada de trozos gruesos de corteza de pino, carbón vegetal, corcho y tal vez un poco de musgo sphagnum para dar un toque de humedad. Estos trozos inmensos crean cavernas de aire dentro de la maceta, permitiendo que esas gruesas raíces respiren como si estuvieran en las ramas de la selva. El agua resbala por la corteza y se evapora rápido. Es el ejemplo perfecto de cómo el medio de cultivo debe imitar la evolución natural de cada especie. Otro caso especial y fascinante es el sustrato para semilleros. Cuando quieres germinar semillas desde cero, como tomates o pimientos, las reglas del juego cambian drásticamente. Imagina una semilla diminuta intentando brotar. Es como un bebé recién nacido. No tiene fuerza para apartar rocas ni pedazos grandes de madera. Y lo más importante, su primer brote es extremadamente vulnerable a un hongo mortal que ataca en la superficie. Por eso, el sustrato de siembra tiene que ser especial.
Primero, debe ser increíblemente fino. Se tamiza para eliminar cualquier grumo grande de turba o palos que puedan bloquear a la pequeña planta. Segundo, debe retener una humedad constante pero sin encharcar, porque si la semilla se seca un solo día en su fase inicial, muere. Y tercero, y esto es clave, debe ser pobre en nutrientes. Sí, has oído bien. Pobre. Las semillas ya traen su propia lonchera de energía en su interior. Si la rodeas de fertilizantes fuertes, quemarás esas raíces microscópicas antes de que nazcan. Una mezcla ideal para semilleros suele ser mitad fibra de coco muy fina y mitad perlita o vermiculita fina. Nada más. Una cuna suave, estéril y ligeramente húmeda. Llegados a este punto, puede que te estés preguntando algo muy lógico. Si el sustrato es tan complejo, ¿qué hago con la tierra vieja de una planta que se ha muerto o que he trasplantado? ¿La puedo reutilizar? La respuesta corta es no. Al menos no directamente. Reutilizar sustrato viejo sin tratarlo es jugar a la ruleta rusa con tus plantas nuevas. Imagina dormir en una cama que ha usado alguien enfermo durante un año, sin cambiar las sábanas. La tierra vieja acumula varios problemas invisibles. Primero, la planta anterior ya se ha chupado todos los nutrientes buenos. Segundo, con los meses de riego con agua del grifo, se han acumulado sales y minerales tóxicos en esa tierra. Y lo más peligroso, esa tierra puede estar infestada de huevos de moscas del sustrato, ácaros, esporas de hongos o bacterias letales que mataron a la planta anterior. Plantar algo nuevo ahí es invitar al desastre. El sustrato viejo suele estar compactado y deshecho, perdiendo toda su capacidad de oxigenación. Su estructura mecánica ha colapsado. Es preferible tirar ese sustrato al contenedor de compost del jardín o mezclarlo con el suelo exterior que volver a meterlo en una maceta nueva de interior. Pero, si tienes un presupuesto ajustado y realmente necesitas salvar esa tierra vieja, hay un truco secreto que los profesionales usan: la pasteurización casera. Sí, vamos a cocinar la tierra. Imagina que vas a desinfectar un biberón con calor. Hacemos lo mismo con el sustrato. Para matar las bacterias malas, los huevos de insectos y las semillas de malas hierbas, debes extender la tierra vieja en una bandeja de horno profunda. Humedécela ligeramente con un spray de agua y cúbrela con papel de aluminio. Luego, métela en el horno a unos 90 grados centígrados durante media hora. No más caliente o destruirá su estructura y olerá fatal. Al sacarla y dejarla enfriar, tendrás una base estéril y segura. Pero cuidado, al hacer esto también matas a los microorganismos buenos, así que el paso obligatorio después de hornearla es revivirla. Deberás mezclar esta tierra reciclada y estéril con un tercio de sustrato nuevo, o, preferiblemente, añadirle un buen puñado de humus de lombriz fresco para reintroducir la vida bacteriana beneficiosa. Y no olvides añadir un poco de perlita nueva para devolverle la esponjosidad perdida. Es un trabajo laborioso, pero es la única forma segura de reciclar tierra de macetas. Si estás cansado de comprar bolsas caras que no te convencen, te voy a dar la receta definitiva para hacer tu propia mezcla universal premium en casa. Es como cocinar un pastel. Una vez que lo haces tú mismo, nunca vuelves a lo comprado. Toma nota. Imagina un balde grande. Vas a llenarlo con una parte de fibra de coco hidratada. Esta será tu base esponjosa que retendrá el agua sin ahogar. Luego añade una parte de perlita o piedra pómez pequeña. Este será el esqueleto que mantendrá la mezcla abierta y aireada. Por último, añade media parte de humus de lombriz o compost de muy alta calidad. Esta será la comida a fuego lento y el motor biológico de la mezcla. Mézclalo todo muy bien con las manos. Si aprietas la mezcla, debería formarse una bola suelta que al tocarla con un dedo se desmorone fácilmente. Esta receta básica te servirá para el 80% de las plantas de interior,
desde potos y monsteras hasta cintas y espatífilos. Al comprar los ingredientes por separado, en bloques o sacos grandes, que ahorrarás mucho dinero a largo plazo, y te lo garantizo, tus plantas crecerán más fuertes y sanas que con cualquier sustrato barato de supermercado. Pero, ¿cómo sabes si el sustrato que tienes ahora mismo en tus macetas se ha echado a perder? Hay una enfermedad silenciosa que afecta a las tierras viejas y de mala calidad. Se llama hidrofobia. Imagina que le tiras un vaso de agua a un pato. El agua resbala por sus plumas sin mojarlo. Eso mismo le pasa a la tierra basada en turba cuando se seca demasiado o envejece. Se vuelve repelente al agua. Es un problema muy frustrante. Te acercas a tu maceta, viertes agua y ves cómo el líquido baja instantáneamente por los bordes internos de la maceta y sale por los agujeros de drenaje. Tú piensas, genial, la planta ya ha bebido. Pero es mentira. El centro del cepellón de raíces está seco como el desierto del Sáhara. El agua simplemente encontró el camino más fácil por el borde y escapó. La planta se muere de sed aunque la riegues todos los días. Si notas esto, la única solución es el riego por inmersión. Debes meter la maceta entera en un cubo con agua hasta el borde y dejarla ahí 1 hora para forzar a la tierra a rehidratarse lentamente. Y sinceramente, si tu sustrato hace esto muy a menudo, es una señal de emergencia para cambiar la tierra por una mezcla nueva y de mejor calidad. Para terminar nuestro viaje por el mundo subterráneo de las plantas, miremos hacia el futuro. La jardinería está cambiando rápidamente. Como mencionamos, la turba está desapareciendo de los viveros por razones ecológicas. Y los científicos están buscando alternativas increíbles para crear el sustrato del mañana. Imagina sustratos hechos a base de lana de oveja de descarte, que retiene agua y aporta nitrógeno al descomponerse. O mezclas revolucionarias que utilizan corteza de pino compostada combinada con polvo de roca basáltica para mineralizar las raíces de forma natural. Incluso se está popularizando el biochar o biocarbón. Imagina carbón vegetal triturado y activado, que actúa como un hotel de 5 estrellas para las bacterias beneficiosas y retiene agua durante años sin pudrirse jamás. El objetivo final es alejarnos de materiales muertos y baratos, para empezar a crear ecosistemas vivos en cada pequeña maceta de nuestro balcón. Entender el sustrato no es solo poner tierra en un tiesto, es comprender cómo funciona la naturaleza y replicar su magia en el salón de tu casa. Y una vez que dominas esto, te prometo que ninguna planta se te resistirá. Y aquí está el gran giro de esta historia. Si te das cuenta de todo lo que hemos hablado, descubrirás algo increíble. Las plantas no necesitan tierra, en absoluto. Lo único que necesitan es agua, oxígeno, luz, nutrientes y un lugar de donde agarrarse para no caerse. El sustrato es simplemente el vehículo que les entrega todo eso en bandeja de plata. Por eso existen sistemas hidropónicos donde las plantas crecen gigantescas flotando solo en agua con minerales, o en bolas de arcilla estériles. Cuando dejas de ver la tierra negra como algo mágico y empiezas a verla como un engranaje mecánico y químico, te conviertes en el verdadero maestro de tu jardín urbano. Ya no hay adivinanzas. Sabes por qué drena, sabes por qué respira y sabes por qué alimenta. Hemos destrozado el mito de la tierra del jardín y hemos aprendido a cocinar nuestra propia mezcla de éxito con coco, perlita y humus. Si todo este conocimiento profundo te ha abierto los ojos y te ha salvado de asesinar a tu próxima planta, por favor, suscríbete al canal ahora mismo. Dale un fuerte like a este vídeo y ayúdame compartiéndolo. Y ahora quiero leerte en los comentarios. ¿Cuál es el error más grande que cometiste con la tierra de tus plantas antes de saber todo esto? ¿Alguna vez usaste tierra del parque? Te leo abajo y nos vemos en el próximo vídeo.